Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Tecnodata. Hoy traigo un video sobre qué es la puesta a tierra en electricidad. Y ese es un tema que ya he tocado en muchos otros videos, pero le voy a dedicar un video exclusivo a ella para que todos la podamos entender, o sea, para que se haga más fácil el entendimiento de qué es la puesta a tierra, cuál es su función y bueno, cómo funciona. Y bueno, lo primero que tenemos que saber que una puesta a tierra es un tipo de, bueno, su función es proteger tanto a nosotros como a algunos equipos eléctricos. Bien, la puesta a tierra, como su nombre lo indica, consta de una barra de cobre de aproximadamente 2 metros, 1,80 m, 2 metros, 2,20 m, que va enterrada en el jardín o en una parte donde haya tierra de nuestras casas. Por lo general esto se hace en los jardines. Va enterrada en el jardín o en una parte donde haya tierra, y en la punta de arriba, aquí igual voy a estar dejando imágenes de lo que es una puesta a tierra, cómo es la barra y todo eso para que se entienda mejor. Lleva una especie de conector y ese conector me conecta un cable con la barra. Ese cable va hasta al tablero o la caja de circuitos de nuestras casas, y desde ahí parte desde esa barra que ya está en continuidad con la barra de cobre que está enterrada, se llama barra Copperwell. Desde ese punto se distribuye la tierra física, o sea el cable de tierra, hacia los enchufes o los circuitos eléctricos que nosotros lo necesitamos. Bueno, ahora voy a explicarles aquí en esta hoja en blanco, con ayuda de este bolígrafo, lo que es la puesta a tierra, para que se vea y lo entendamos un poco mejor. Ya más adelante les explico en lo que vaya transcurriendo el video con un componente que tiene puesta a tierra. Bien, entonces tenemos el transformador. Hay transformadores de varios tipos, ahí les voy a estar dejando una imagen de los tipos de transformadores que hay, pero supongamos que la mayoría son así, con esta forma. Estos por lo general van en el poste de luz que está en las zonas residenciales, o bueno, los postes del alumbrado. Estos postes en la parte superior llevan un tendido eléctrico, que este es alta tensión, este tendido eléctrico. Aquí se manejan voltajes altos, que son los voltajes que vienen desde la central eléctrica. Entonces tenemos aquí los receptores del transformador. Desde alta tensión pasan a lo que es el transformador. Ya el transformador se encarga de reducir ese voltaje al voltaje que nosotros vamos a utilizar en nuestras casas, por ponerlo así un ejemplo. Y de aquí saldría una fase, saldría otra fase y saldría un neutro. Bien, entonces tenemos fase, neutro. En este caso, en el país donde yo estoy, se trabaja con 110 voltios, 110 voltios y el neutro. Bien, entonces recuerden que de este transformador, a través de estas fases y este neutro, va a alimentar varias casas, y algunas casas van con esta fase, otras van con esta fase. Entonces esta medida de 110 voltios la tenemos cuando medimos la fase con relación al neutro. Entonces tenemos un diferencial de 110 voltios. Si medimos esta con esta tenemos 110, si medimos esta con esta tenemos 110. Pero como la carga o el consumo de corriente que van a manejar cada una de estas fases no es el mismo, porque cada casa tiene un consumo distinto, entonces el neutro, tratando de equilibrar las cargas, de mantener este voltaje, de mantener los 110 voltios aquí y los 110 voltios aquí, a veces tiende a energizarse y por ejemplo tomar 12 voltios. Entonces el voltaje que falte en una de ellas, debido al consumo que se genera en una casa, que no es igual al otro, entonces lo toma el neutro, tratando de equilibrar las cargas. Entonces esto está mal, o sea, el neutro debería tener un voltaje lo más cercano a cero. Entonces el neutro está puesto a tierra. Recuerden que el neutro tiene que medir 0 voltios, el neutro no tiene que tener voltaje. Entonces en este caso, tratando de equilibrar las cargas, él toma un voltaje, él agarra un valor, y ese valor que él agarra, esos voltajes, esos voltios, se conectan con un cable a tierra, y aquí en la parte baja del poste hay una barra enterrada en el piso, y él se conecta por aquí a esa barra, y ese voltaje se disipa en la tierra. Entonces nos queda aquí 0, y entonces vemos que aquí se usa la tierra para prevenir que no se energice el neutro. Supongamos que esta es la casa. Vamos a dibujar una casita por aquí. Aquí tenemos la casa y tenemos un tablero. Este es el tablero o la caja de circuitos donde llega la corriente de la calle y se distribuye en la casa. Bien, entonces tenemos
un 110 y tenemos un neutro. Y que a partir de aquí, supongamos que tenemos una lavadora. Esta es una lavadora en la casa que es de 110 voltios. Entonces aquí tenemos la fase, se alimenta el motor, se alimenta aquí, y aquí tenemos el neutro, que es por donde se cierra el circuito, y la corriente se cierra aquí el circuito y la corriente tiene como volver, o sea, parte desde aquí, pasa por la lavadora y vuelve con el neutro, y aquí se cumple lo que es el circuito. Tenemos aterramiento aquí, pero no tenemos aterramiento en aquí en la casa. Si por alguna razón este cable, el cable de la fase, o aquí en el bobinado del motor entra en cortocircuito, o por alguna razón un cable entra en contacto con lo que es el chasis, lo que es la armazón metálica de la lavadora, esta lavadora se estaría energizando. O sea, tendríamos la lavadora, tendríamos una fase, o sea, la misma fase esta, es como que la lavadora se convierte en parte del cable. ¿Y qué pasa si nosotros llegamos y tocamos la lavadora? Viene la fase y ella retorna por el neutro. Entonces, si nosotros tocamos la parte externa de la lavadora, la carcasa por así llamarlo, y esta está energizada, esa descarga, esa fase, parte de esa corriente nos va a atravesar y nosotros vamos a hacer ese puente. Prácticamente vamos a funcionar como una barra de aterramiento nosotros, y entonces ese voltaje, esa corriente que está aquí en la carcasa, se va a venir por nuestro cuerpo, ya que es el camino que ella consigue hacia la tierra. Toda esa corriente se viene, ese voltaje, y se disipa en la tierra, se une con esta barra de aterramiento. Entonces aquí se cumple esto, viene la fase, pasa por nosotros y llega a través de la tierra física que está aquí, llega hasta el neutro. Entonces se cierra el circuito, recibimos una descarga y corremos riesgo de muerte o de recibir algún tipo de daño. Igual sigue conectada aquí por el neutro, pero una parte de esa corriente se va por aquí y la otra se va por aquí. Entonces esto sucede porque no hay barra de aterramiento. Veamos la diferencia si aquí hay una barra de aterramiento. Supongamos que este es el jardín de la casa, que es un arbolito, este es tierra, y como nosotros fuimos precavidos y conocíamos este posible riesgo, nosotros dijimos que no queríamos ser electrocutados en caso de que un equipo se fuese a tierra. Cuando esto pasa, que se energiza la parte externa de un equipo, eso se llama que el equipo se fue a tierra. O sea, hubo un cortocircuito en la parte del motor o en algún sitio, y un cable o simplemente quedó en continuidad una parte aquí con lo que es la carcasa. En este caso es metálica, y la mayoría de las veces es metálica. Igual pasa con las neveras, y bueno, es un peligro, ya que esto queda a tierra, se pone a tierra, se va a tierra y empieza a dar descarga. Entonces, como nosotros fuimos precavidos y sabíamos esto, habían visto este video, cuando hicieron la instalación decidieron instalar una barra Copperwell, que es una barra de cobre, así se llama la barra de aterramiento, barra Copperwell. Aquí pusimos enterramos la barra, esto está bajo tierra, esto es tierra, enterramos la barra aquí, y de aquí a través del conector sacamos un cable hasta el tablero. Entonces tenemos un cable al tablero. Ahora tendríamos fase, neutro y tendríamos tierra. Entonces ya tendríamos tres cables, y la tierra a su vez es un cablecito que está conectado al chasis, y ese cablecito se viene hasta el enchufe de la lavadora, y el enchufe de la lavadora es así como este, tiene fase, neutro y tierra. Entonces tenemos tres cables que es fase, neutro y tierra. Cuando tenemos puesta tierra y sucede esto mismo, que el aparato sufre un cortocircuito, se va a tierra, o por alguna razón se energiza lo que es la parte externa, la parte exterior, esa corriente, ese voltaje se viene por el cable a tierra. En vez de recibir nosotros la descarga, él se viene por la puesta a tierra, llega hasta el tablero, y del tablero se va por el cable hasta la barra Copperwell que nosotros enterramos aquí, que es la barra de aterramiento. Y aquí este voltaje se disipa en la tierra. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué se viene por el cable y ya no se viene por nuestro cuerpo? Lo que pasa es que aquí hay una diferencia entre la capacidad resistiva que tiene el cable y nosotros. El cuerpo humano tiene mucha más resistencia a la corriente que el cable. El cable tiene menos resistencia, o sea, le opone menos resistencia al paso de la corriente, y entonces recuerden que la corriente siempre se disipa o siempre se va por donde ella consiga menos resistencia, por donde se opongan menos al paso de la corriente. Como el cuerpo humano tiene una resistencia más alta que el cable, entonces la corriente se va por el cable y no por nuestro cuerpo. Bien, entonces esa es una función de la barra de aterramiento, y creo que la más importante, que es
salvar vidas, ya que esta simple conexión de una barra a tierra puede salvarnos la vida. Aparte, esta conexión a puesta a tierra sirve para proteger equipos, ya que si nosotros tenemos energizado todo esto, tenemos una fase, cualquier otro componente que haga contacto con la parte externa puede ocasionar un cortocircuito y terminar de dañar nuestro aparato. Estas barras de aterramiento se usan mucho, o la puesta a tierra, se utilizan mucho en aires acondicionados, en equipos sensibles como computadoras o equipos de audio que son sensibles a las fluctuaciones de voltaje, a descargas eléctricas, y entonces en ese caso, como tienen componentes delicados, puesta esa ida a tierra, ese cortocircuito o esa sobretensión se va por aquí, se disipa por la tierra. Y aquí, bueno, aquí hay otra parte que es importante. Cuando un equipo se va a tierra, así nosotros apaguemos la lavadora, no la estemos funcionando, no la tengamos funcionando, o cualquier otro equipo, ella va a seguir generando un consumo porque nosotros lo apagamos y ella desconecta la fase del neutro. Entonces no se cierra el circuito y no debería haber consumo en teoría. Pero como la fase entró en contacto con la carcasa, o sea, tenemos energizada la carcasa y tenemos una puesta a tierra, entonces estaríamos conectando la fase con la puesta a tierra y la corriente se irá por aquí, y recuerden que llega hasta el neutro. Entonces ahí estaríamos cerrando el circuito y esto quedaría generando un consumo de corriente, o sea, infinito, o sea, hasta que la desconectemos o hasta que nos demos cuenta. Y lo que se traduce en que el recibo de luz llegaría bastante alto, ya que esto siempre estaría generando un consumo y el medidor siempre lo va a estar sumando y sumando y sumando y sumando. Entonces en los tableros, voy a dibujar por aquí el tablero, se usa un aparatico que se llama disyuntor o interruptor diferencial. Es un aparatico así, muy parecido a un termomagnético, que tiene un switch que conecta y que desconecta. Entonces aquí llega la fase y el neutro, y aquí sale la fase y el neutro nuevamente a lo que son los disyuntores o los termomagnéticos. Entra aquí y aquí sale a nuestras casas, y ya aquí, bueno, vienen los tomacorrientes y ahí ustedes utilizan la energía, pero primero la corriente pasa por aquí. ¿Y cuál es la función de este aparatico que está aquí? Si esta casa se consume 40 amperios, toda esta casa consume 40 amperios, o sea, es el consumo que ella recibe. La fase viene, entra, se consumen los 40 amperios y la corriente regresa, porque ella sale desde el transformador y regresa por el neutro. Entonces aquí él tiene la capacidad de leer el consumo. O sea, si de aquí salen 40 amperios, le tienen que llegar por el neutro, le tienen que llegar los mismos 40 amperios. Si él ve que aquí no está llegando la misma cantidad de corriente que con la que él está alimentando, no es la misma que está recibiendo, él simplemente se corta y nos quita la corriente. Entonces, si esta lavadora aún así esté apagado, ella está generando ese consumo, están entrando el consumo son 40 amperios, la corriente, el consumo de corriente, y debería retornar hasta aquí, hasta el tablero otra vez, los mismos 40, pero como hay una fuga de corriente por aquí, supongamos que estarían llegando 38, 37, o simplemente no está llegando lo mismo que él entrega, él percibe ese cambio y se corta. Y entonces, al esto cortarse, ya nosotros sabemos que aquí algo está consumiendo, algo está ido a tierra y algo está en corto y nos está generando un consumo, y eso no es normal. Entonces esto nos indica que hay que revisar algo, que algo está fallando aquí. Y también esto nos ayuda a la hora de una descarga eléctrica, nos salva la vida. ¿Por qué? Porque si esto no está puesto a tierra y nosotros se energiza y nosotros estamos consumiendo esa corriente, él está entregando una corriente pero no está recibiendo la misma, ya que nosotros nos estamos consumiendo una parte porque estamos siendo electrocutados. Aquí estamos nosotros electrocutándonos, consumiéndonos una corriente, y él dice que no está recibiendo la misma corriente que él envió, entonces corta la corriente y nos salva la vida. La tierra nos protege de sufrir una descarga indirecta, ya que es indirecta porque nosotros agarramos la lavadora, pero obviamente no debería darnos corriente, así que lo hacemos sin saber, pues, o sea, indirectamente estamos recibiendo una descarga. Pero si por algún error, cambiando un foco o arreglando algo aquí en el tablero o algo así, entramos en contacto con la fase, el que nos va a salvar ya no va a ser la puesta a tierra, sino que nos va a salvar es el disyuntor diferencial.
ya que vamos a generar un consumo que se va a disipar en la tierra y no va a llegar hasta aquí, y entonces esto se va a cortar y nos salvará. Lo que tengo yo por aquí es una tarjeta para un aire acondicionado de 12.000 BTU, y como les dije, estos son equipos que tienen un motor. El compresor es un bobinado por dentro, llegan 3 cables y alimentan 3 bobinas, y esas bobinas, cuando a través del tiempo sufren recalentamiento o por problemas de tensión de corriente, ellas pierden la capacidad de aislamiento y el alambre queda en contacto con lo que es la caparazón, la armazón metálica del compresor, y a su vez ese compresor está puesto en una lámina metálica que es la base de la parte de abajo de todo el aire acondicionado. Entonces, si ese bobinado que está recibiendo una corriente pierde su aislamiento y entra en contacto con el compresor, prácticamente se energiza todo el aire acondicionado. Y si nosotros tocamos cualquier parte del aire acondicionado, que en su mayoría es metálica, sufrimos una descarga, nos electrocutamos. Y supongamos que ese aire acondicionado está puesto sobre un marco de metal. Ese marco de metal se estaría energizando, entonces tendríamos un problema ahí. Y por eso es que vemos que aquí hay puesta a tierra. Vean que este cablecito verde está conectado a lo que es el chasis, la armazón, y aquí tenemos este cablecito verde que es otra puesta a tierra. Y vean aquí, este es el cable que alimenta esta tarjeta. Esta es una tarjeta de 220 voltios, 110, tierra. Este no lleva neutro. Si fuese 110, fuese fase, neutro y tierra. Recuerden que la tierra es indiferente si es 220, 110, igual ella cumple una función que es la de proteger. Entonces aquí tenemos el cable, vean que aquí está el cable, aquí llega el cable que les estoy enseñando, que es la alimentación, y vean que viene uno aquí al relé, este otro va al capacitador, pero bueno, este es un 110, este es un 110, y aquí en el medio está este cable verde, que es el color con el que universalmente se identifica la tierra. Vean que aquí de aquí sale y se conecta aquí a lo que es el chasis, y este chasis se conecta aquí y conecta a este otro chasis. Vean que aquí está la otra puesta a tierra, y bueno, este es el símbolo con el que se representa la tierra. No sé si lo pueden observar ahí. O sea, aquí les puedo explicar mejor. Vean que aquí toda la armazón está puesta a tierra. Supongamos que algún componente aquí se derrite o sufre un cortocircuito, o el mismo compresor entra en cortocircuito. Esta parte está puesta sobre lo que es la bandeja metálica. Y recuerden que el compresor, como se fue a tierra, su bobina entró en contacto con su parte metálica, energizó todo. Entonces ese voltaje llega hasta aquí, hasta esta lata. Y como la lata está puesta a tierra, esa corriente va a conseguir un camino por donde irse. Se va a venir por todo este cable verde, va a seguir todo el cable verde hasta que llegue hasta aquí, hasta este punto, que es el punto del cable. Entonces se viene por el cable y se viene hasta este punto, que es por donde viene esa corriente indeseada, ese voltaje que se nos está fugando, entra aquí a lo que es el tomacorriente, que es donde estaría conectado esto, y aquí, y desde aquí va hasta el tablero, que sería hasta este tablero, y del tablero se va por el cable que está puesto a tierra y se disiparía aquí en la tierra. Y ya ese riesgo de que nos electrocutemos al tocar el aire o al tocar esta tarjeta, esta base de la tarjeta, ya no lo estaríamos corriendo, porque nosotros lo podemos tocar aquí, pero esa corriente se va a conseguir con la resistencia que por naturaleza nosotros le generamos a la corriente. Y el camino más fácil, el que le va a generar menos resistencia, es el cable, ya que el cable son conductores de cobre, y el cobre tiene mucha mejor conductibilidad que el cuerpo humano. Le genera menor resistencia a la corriente y la corriente se va por ahí. Esa es una ley de la física, la corriente siempre se va a ir por donde tenga menor resistencia. Bien, entonces esa es una explicación, o la explicación de lo que es la puesta a tierra, que es un mecanismo de protección. Cómo se instala, vean que no es nada del otro mundo, es algo sencillo. Y cuál es la función, que nos protege a nosotros y protege a los aparatos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, que lo puedan entender, que hayan aclarado esa duda de qué es la tierra, que yo igual en el video les dejé imágenes de lo que es los componentes con los que se genera una puesta a tierra, con lo que se hacen. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que quieran saber, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Y bueno, recuerden suscribirse, darle like a los videos para que podamos seguir haciendo este tipo de videos en los que ganamos todos, ganan ustedes, gano yo, y bueno, el canal sigue creciendo. Bueno, muchas gracias y hasta un próximo video.